Muy buenas tardes a todos. Pues sean bienvenidos a este estudio del tabernáculo. El tabernáculo que Dios le mandó a Moisés erigir en el desierto y donde hemos podido estar viendo acerca de los pormenores y todo lo que ese tabernáculo nos habla acerca de lo que habría de venir. Debemos de recordar que el tabernáculo es todo figura de lo que habría de venir, de aquella perfección en Cristo que habría de venir y que este mismo tabernáculo nos habla en cada material, en cada útil que había en el tabernáculo, la forma, las cosas, las utilidades, los ritos y todo lo que se hacía ahí iba encaminado para que el día de mañana, cuando el Señor Jesucristo apareciera, pudiéramos entender cabalmente quién es Él y cuál es la magnitud de la obra que Él hizo por cada uno de nosotros. Así es que disfrutemos de este estudio del altar de bronce, que espero que Dios ponga en el corazón de cada uno de ustedes ese deseo de escudriñar más en su palabra y ver lo que Dios quiere decirnos en esta mañana con todo esto. Comencemos pues y veamos lo que el Señor tiene para decirnos al respecto. Vean este video. Por 2:20 de ancho y 1:30 de alto. Tengo que quitarlo. Ahora sí. Harás también un altar de madera de acacia de 2 metros y 20 de largo por 2:20 de ancho y 1:30 de alto. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, de tal manera que formen una sola pieza con el altar. Cubrirás el altar de bronce. Sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros serán todos de bronce. Le harás un enrejado de bronce y harás un anillo de bronce para cada una de sus 4 esquinas. Pon la rejilla dentro del cerco del altar abajo, hasta que llegue a la mitad del altar. Harás también varas de acacia para el altar, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán a ambos lados del altar cuando sea llevado. El altar lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue. Dice, de la manera que te fue mostrado en el monte. Como en todas las cosas que el Señor mandó hacer del tabernáculo, todo fue conforme al diseño que Dios le dio específicamente a Moisés en el monte. Ahora vamos a hablar de ese altar de bronce, que acaba de describirse cómo fue que lo pidió. Y lo primero que quiero que noten era la posición que este altar tendría dentro de lo que es el tabernáculo. Todos estos puntitos que ven alrededor eran precisamente las columnas que rodeaban todo lo que sería el lugar santo y el lugar santísimo y esto que es el atrio. Era muy interesante ver la postura y más bien la posición que Dios le da a este altar de bronce, porque para poder llegar al altar de bronce viniendo del exterior, y si entendemos lo que todo esto significa, este es el centro de todas las cosas, el lugar donde Dios se manifestaba al hombre, donde Dios quería la reunión del hombre. Y vamos a notar cosas bien interesantes al respecto. Hasta estas alturas, con Moisés, las personas que querían tener un acercamiento a Dios tenían que pasar primero por la puerta. Todo en el tabernáculo nos habla del Señor Jesucristo y nadie puede entrar definitivamente ni intentar tener un contacto con Dios si no pasa por esta puerta.
Por eso el Señor hablaba de todos los falsos cristianos y de los falsos maestros y de los falsos profetas y todo esto que son salteadores, que no entran por la puerta. Porque para que cualquier ser humano, sea quien sea, por muy iluminado que se sienta, por muy bueno, por muy justo, por muy como se quieran sentir, ninguno puede tener acceso a su presencia si primero no pasa por la puerta. Pero no es el momento de hablar de la puerta, sino de lo que es el altar de bronce. Esta es la puerta y este es el altar de bronce. Si querías pasar, tenías que cruzar primero la puerta. Y una vez que has cruzado la puerta, lo primero que te encuentras, porque además no tendría ningún caso ir más adelante si primero no pasabas por la cuestión del altar de bronce. Pero ¿qué se hacía en ese altar y por qué era la posición que tenía específicamente? Era porque en ese lugar era donde se tenían que expiar los pecados y era donde se tenía que hacer una ofrenda para que pudieran ser grato a Dios y pudieran avanzar hacia el lugar santo, hacia el lugar donde Dios se manifestaba. Sin embargo, el resto del pueblo de Israel no podía llegar más que hasta el atrio, no podían más que llevar sus ofrendas y llevar sus sacrificios a este lugar que es precisamente un sacrificio. En el estudio pasado vimos que un altar es precisamente eso, un lugar de sacrificio. Y es un lugar donde era interesante ver, si ustedes quieren saber más acerca de lo que el altar significaba, pues vean el estudio pasado, porque no lo voy a repetir en esta ocasión, pero sí vamos a ver ciertos pormenores de este maravilloso altar. Nadie tiene acceso al Padre, que sería esta la cuestión, llegar hasta el lugar santísimo, si no tiene que pasar primero por todo lo demás, porque si no, simplemente no funciona. Así que primero eran estos sacrificios en este lugar, y después había que lavarse los sacerdotes, porque los únicos que podían pasar eran los sacerdotes. Tenían que entrar purificados, limpios. Pero no es tiempo de hablar de la fuente tampoco. Nos vamos a centrar en lo que es este altar de bronce, lo cual le daba oportunidad también a poder tener esa limpieza y después poder pasar al lugar santo. Pero jamás podían pasar de esa línea o de ese velo que Dios había puesto. Ese velo solamente podía pasar el sumo sacerdote una vez al año. Y eso con la sangre de la víctima que fue sacrificada en el altar. Pero esto nos está hablando todo acerca del proceso que todo mundo necesitaría para poder acercarse a Dios. La ley no podía acercar más que al pueblo, más que hasta la entrada del lugar santo. Al lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes. Y no es porque fueran más buenos, es porque simple y sencillamente Dios así lo determinó, que a ese lugar solamente entraría la tribu de Leví, los que serían constituidos como sacerdotes y los que tendrían que servir en toda esta situación para el servicio del tabernáculo. Pero el resto del pueblo, como les digo, nada más podían llegar hasta esta línea, hasta esta puerta, la puerta de entrada precisamente al lugar santo. Sin embargo, todo esto nos está hablando acerca de cómo llegar hasta el lugar santísimo, porque la ley hasta aquí podía llegar. Tenía que haber algo mejor que esto, porque los sacrificios de aquí se tenían que estar haciendo continuamente. Continuamente había que estar trayendo ofrendas, continuamente tenían que estar sacrificando animales, continuamente tenían que estar haciendo todo este proceso. Pero cuando llega el Señor Jesucristo, todos estos procesos quedan en desuso, porque todo esto era solamente para mostrarnos todos los aspectos maravillosos que el Señor Jesucristo tendría. Todo esto nos va a hablar acerca de
de tres cosas muy interesantes. Miren, el altar de bronce, en primer lugar, es un tipo de Cristo, pero en tres dimensiones. Y miren, si no lo creen, estas dimensiones son así. Harás también un altar de madera de acacia. Como hemos visto en estudios pasados, la madera de acacia nos habla de la humanidad del Señor Jesucristo. No vamos a abundar tampoco en eso, porque ya lo hemos hecho anteriormente. Dice que esa madera sería de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura, un poco más de 2 metros. Será cuadrado el altar y su altura será de 3 codos. Será como cerca de un metro y 30 y tantos centímetros, 1,40 más o menos. Un codo eran más o menos 45 centímetros para que ustedes se den idea de lo que estamos hablando. Pero ¿qué caso tiene saber las medidas y demás? Pues hay un versículo muy hermoso en Efesios que nos dice mucho acerca de la importancia de conocer y de poder mirar que esto es un tipo de Jesucristo. Y lo es en muchas maneras, en estas tres dimensiones que vamos a ver más adelante. Miren lo que dice Efesios 3, 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en tu corazón, a fin de que arraigado y cimentado en amor, porque esto es lo que Dios espera y quiere que se concrete, esa reunión, esa unión con Dios, esa cuestión personal con Dios, quiere que se concrete, y esto es cimentados en amor. Esto es algo que Dios quiere mostrarnos, para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea que estas son lecciones para que todos los cristianos puedan aprender y entender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué está hablando? Miren, lo dice el versículo que sigue: de conocer el amor de Cristo. Quiere decir que todo en el tabernáculo nos habla, pero nos habla precisamente de ese profundo amor de Dios por la humanidad. Así que esto excede a todo conocimiento. Por eso para muchos lo leen y dicen, bueno, ¿y esto qué? Pues esto, ¿cómo que qué? Esto te está mostrando al maravilloso Jesús, que debe ser conocido como Él quiere ser conocido, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Ese es el propósito de Dios, y ese es el propósito que tiene, de que podamos comprender y conocer eso que excede, eso que nos vuela la mente y nos vuela el entendimiento, porque no, es imposible tal nivel de conocimiento. Sin embargo, las cosas reveladas son para nosotros y para que lo podamos entender. Así es que vamos a ver toda la simbología que hay en los materiales y en las formas de toda esta situación. Así que les decía que vamos a poder ver a Cristo en tres dimensiones. Podremos ver que Cristo en sí mismo, Él mismo es el altar. El altar es precisamente el Señor Jesucristo. Pero si ahí va a tener que haber ofrendas y sacrificios, también tendría que haber un sacerdote que fuera el que las hace. De manera que Cristo es el altar, pero también vamos a encontrar que Cristo mismo es la ofrenda. Él mismo es la ofrenda. Pero no solamente eso, sino que el Señor Jesucristo es también el sacerdote. Finalmente, acuérdense que todo esto es figura de lo que habría de venir. Y el Señor Jesucristo se presentaría precisamente en estas tres maravillosas formas, que nos empieza a hablar mucho del amor de Dios. Si en algún punto del tabernáculo podemos notar ese amor de Dios, y sobre todo el amor de Jesucristo, porque también en el arca del pacto y en el altar del incienso podemos ver mucho el amor del Padre, pero aquí podemos ver mucho el amor de Cristo.
Esto que el Espíritu Santo nos puede guiar para entender la anchura, la dimensión, la altura, todas estas dimensiones que el Señor quiere que sepamos de Él. Y hablemos un poco de esto. Fíjense lo que sigue diciendo. Le harás, está hablando del altar de bronce, le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. En primer lugar, los que estuvieron en el estudio pasado vieron que el altar del incienso, del cual ya hablamos, también tenía unos cuernos. Y hablábamos lo que ese cuerno significa. Los cuernos significan principalmente poder y abundancia. No voy a hablar de eso porque ya hablamos en el estudio pasado de este asunto. Así que otra vez los mando y los refiero a que vayan al anterior para que puedan constatar cómo precisamente los cuernos hablan mucho acerca de esta cuestión. Incluso habla de poder y abundancia, y aún así habla, por ejemplo, que el anticristo tendría y la bestia tendría un cuerno pequeño. Habla de poder. Claro, no se puede comparar al poder de Dios, al poder del Padre, pero sí habla acerca de que el cuerno siempre significa poder, significa abundancia, significa incluso también protección. Cuando algún malhechor se daba cuenta de su error y de su falta, entraban al tabernáculo y se aferraban a los cuernos del altar, como diciendo: Dios, protégeme. Y había una razón poderosa para que llegaran aquí y llegaran a clavarse ahí ellos mismos a agarrarse de esos cuernos, porque de lo que querían agarrarse es de la misericordia de Dios, porque la razón del altar es que el juicio de Dios se tiene que cumplir. El juicio de Dios se tiene que cumplir. Dice Dios que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Así que la paga del pecado es muerte. Así que el juicio de Dios está sobre todo aquel que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Así que el juicio de Dios, esto es precisamente, este lugar es donde ese juicio podría ser pagado por medio de una víctima, por medio de un sacrificio. Así es que ellos mismos llegaban ahí y decían: si me van a matar, pero mátame en este lugar donde Dios puede ser misericordioso. Fíjate qué tremenda situación. Pero no solamente eran los cuernos esos, sino que esos cuernos estaban también recubiertos de bronce. Todo el altar de bronce estaba recubierto. Todo lo que esa madera estaba recubierta de bronce. Pero el bronce nos va a hablar, como lo verán, mucho acerca de resistencia y de juicio. Fíjense nada más qué versículo tan increíble en Jeremías 1:18. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Está hablándole a Jeremías, dice: como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá y sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. En pocas palabras, Dios está diciendo que este muro de bronce, esta es como una ciudad fortificada, como una columna de hierro y como un muro de juicio contra todo aquello que está lastimando o está ofendiendo a Dios de alguna manera. Así es que es importante que entendamos todas estas cuestiones y que pongamos atención, que este bronce está tipificando no solamente juicio, sino también resistencia. Y si nos va a hablar acerca del Señor Jesucristo, y hemos dicho que esto tipifica al Señor Jesucristo, vemos que la madera tipifica su humanidad. Pero entonces el bronce, ¿qué tipifica? ¿Que Él vino a juzgar? No, Él significa que Él iba a resistir el juicio, que es diferente. Iba a resistirlo el juicio.
iba a ser ese muro de bronce, esa ciudad fortificada, esa columna de hierro para poder pasar por todo lo que tuvo que pasar. Porque el Señor Jesucristo, recuerden, no solamente fue el altar, sino también la ofrenda, o sea, el sacrificio. Esto es interesante. Vean en Getsemaní lo que el Señor Jesús tuvo que resistir. Estoy seguro que él no le tenía miedo a los clavos, no le tenía miedo a la corona de espinas, no le tenía miedo a los latigazos, tampoco creo que los deseara, sino que lo que pienso y lo que digo es que él estaba entrenado, pero cuando le cae el 20, porque de alguna manera el Señor Jesucristo tuvo que ponerse delante del Padre. Y no lo dijo una vez dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto lo dijo 3 veces. ¿A qué le tenía temor? Sabemos que la copa es precisamente ese juicio que Dios quería hacer pasar al Señor Jesucristo. Pero lo interesante de todo el asunto es que el Señor Jesucristo no es que no quisiera. ¿Saben qué es lo que no quería? Lo que no quería y lo que quería evitar era que cuando el pecado tuyo y el mío fuera sobre de él, el Padre tendría que separarse de él, porque como te das cuenta, para poder entrar en su presencia, nada sucio, nada pecaminoso puede entrar. Así que era necesarísimo para él entrar a esa situación con un mensaje de su Padre muy claro. Y el mensaje del Padre aquí, aunque no lo dice, lo inferimos, es: no hay otra manera. No dice. Si quieres, el Padre dice: no quiero, tienes que pasar por eso. Tienes que pasar por eso. Pero el Señor Jesucristo estaba completamente enterado de que estaba por demás lo que Él quisiera. Se tenía que hacer la voluntad de Él. Así que dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero esto lo dice porque si no, ¿cuál pasión hubiera sido si Dios le hubiera quitado al Señor Jesucristo esa angustia tremenda de ir y cargar tus pecados y los míos? Porque esto verdaderamente fue una tremenda angustia para él, para una persona que era absolutamente santa, perfecta, que jamás hubo engaño en su boca, que jamás hizo absolutamente nada malo. Tener que cargar tus pecados y los míos, y que eso lo separara de su Padre, era algo que evidentemente, aunque él sabía que se había levantado el tercer día, porque él mismo decía, por eso él es el sacerdote: a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, y la pongo porque la puedo volver a tomar. ¿Saben lo que significa la palabra Getsemaní? Significa, aquí lo había apuntado exactamente, aceite prensado. Eso es lo que significa, aceite de oliva prensado en frío. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Que estaba siendo el Señor Jesucristo, siendo ese aceite maravilloso, pero ese aceite empezó a fluir. Ese aceite empezó a fluir por todos los poros del Señor Jesucristo, a causa de la angustia, estando en agonía. Todavía no había sido golpeado, todavía no le ponían la corona de espinas, todavía no le daban de latigazos, todavía no le perforaban sus manos y sus pies, y el Señor Jesucristo ya oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La sangre del Señor Jesucristo empezó a derramarse aún ya desde Getsemaní. Así que él tenía que tener una resistencia tremenda para no desmoronarse en este momento. Como bronce, tenía que tener la fuerza para resistir. Y de todo esto nos sigue hablando.
Miren lo que dice 1 Samuel 17 al 4 al 7 para que vean cómo es una muestra de poder y de fuerza. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, o sea, un gigante. Y traía un casco, ¿de qué? De bronce, y en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. O sea, estaba forrado de bronce. ¿Por qué se forraba un paladín de tanto bronce? Porque el bronce lo protegía. Porque el bronce es símbolo de fuerza y además era un metal que se utilizaba. Un metal que se hace de cobre y de zinc, lo cual le da una tremenda resistencia. Mucho más que el cobre, mucho más que el zinc. Juntos hace una aleación poderosa. A eso se le llama bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Se dan cuenta cómo esto habla de esa fuerza, de esa resistencia que el mismo material nos habla. Maravilloso saberlo. El asta de su lanza era como un rodillo de teler y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Así que el altar de bronce nos habla que es también un tipo de la cruz de Cristo. El mismo altar nos está hablando que en donde fue puesta la ofrenda, ahora lo entendemos y sabemos que es la cruz de Cristo. Y fíjense, en estas 3 dimensiones, otra vez, porque es ahí donde Él es el altar, donde Él es la ofrenda y donde precisamente Él es el mismo sacerdote. Y véanlo, dice Números 21, del 4 al 9, les refiero esta historia que después el Señor Jesucristo nos la explica para entenderla cabalmente. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Se dan cuenta? Los seres humanos somos así. Todo el tiempo estamos quejándonos y todo el tiempo estamos que no queremos entender las cosas. Todo el tiempo crees que puedes estar mejor. Todo el tiempo crees que la puedes pasar más campechana. Todo el tiempo crees que mientras estés en este mundo, entiéndelo, en el mundo tendrás aflicción, seas quien sea. Tengas el dinero que tengas, tengas el poder que tengas, seas rey o seas súbdito o seas esclavo o seas quien seas, en este mundo tendrás aflicción. Y puedes pasarle de 2 maneras. Si conoces al Señor, bueno, pues Él va a enseñarte estas grandes lecciones, que su pueblo no debiera de estarse quejando. Su pueblo más bien debería estar confiando en su Señor. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Y si se dan cuenta, todo el tiempo es echarle la culpa a Dios de lo que te pasa. Para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hablarle hacia Dios, hablarle hacia Moisés, hablar así de lo que Dios ha determinado, es prácticamente algo que Dios no toleró, y no se lo toleró precisamente al pueblo de Israel. Y así que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Cuando escuchamos estas historias, pensamos: ¿todavía te quieres seguir quejando? ¿Todavía te quieres seguir quejando? Porque este es el punto. Tienes que entender las lecciones de Dios. Mira lo que dice. Entonces el pueblo, ahora sí, ¿verdad?, vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. O sea, te das cuenta que sí lo entienden. Este es el problema y esta es la incongruencia de los seres humanos. De todos somos así. Se supone que entiendes bien, parece que sí, porque ellos lo estaban entendiendo perfectamente, pero parece que al momento
tú crees que te sientes con la capacidad y con la fuerza o con el derecho de empezarte a quejar delante de Dios. Pero a la hora que viene el juicio de Dios, porque eso es un juicio, que envió esas serpientes ardientes a que los matara, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés les dijo, ¿verdad? Pero bien andaban ahí quejándose. ¿Así dijo? No, simple y sencillamente, ¿saben? Esto es ser asertivo en la vida. Esto es simplemente ser asertivo. Y Moisés va a lo que sabía que Dios lo había puesto, a poder interceder ahí, porque Moisés ahí era un intercesor, era una persona que podía orar por el pueblo. Así que fueron con Moisés. La pregunta es ¿por qué ellos mismos no oraban? ¿Por qué ellos mismos no buscaban a Dios? Porque tenían a Moisés ahí, y cuando tienes a una persona que está haciendo esta situación, pues vas a esa persona y le pides que haga el trabajo por ti. Pero déjame decirte que todo esto tendría que ser abolido también. Simple y sencillamente Dios nos mostraría que tendrías que ir ahora directamente a orar y directamente a pedirle a Dios para que estas cosas puedan funcionar. Así que Moisés oró por el pueblo. Pero miren lo que contesta Dios, no les quito nada. Esto es lo que quite, esto es lo que querían, ¿no? ¿Saben la respuesta de Dios? Pues no les quito nada. ¿Cómo ven? No les quito nada. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. O sea que de todos modos el Señor no iba a quitar esas serpientes. Lo que sí podía quitarle era el aguijón a esas serpientes, en el sentido de que aunque fueras mordido por esos colmillos de esas serpientes, no te harían daño con el solo hecho de que miraras a esa serpiente. ¿Sabes de qué hizo esa serpiente Moisés? Y Moisés hizo una serpiente de bronce. De bronce. ¿Por qué de bronce? Porque el bronce significa juicio. Significa juicio. Y la puso sobre un asta. ¿Te suena? Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y vivía. Probablemente antes del Señor Jesucristo no podíamos ver el tipo de lo que sería la cruz de Cristo y lo que sería la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la ofensa a Dios, y ni el juicio que se cernía ahí sobre todo eso, hasta que viene el Señor Jesucristo y se le explica precisamente a un rabino, se le explica precisamente a un fariseo de fariseos, a un principal entre los judíos que era Nicodemo. Y fíjense lo que le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esa serpiente de bronce, que estoy seguro que Nicodemo sí sabía de qué estaba hablando. No se lo podía referir al Señor Jesucristo si no supiera el Señor Jesucristo de antemano que él entendía perfectamente de qué estaba hablando. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado sobre esa asta, o sea, sobre esa cruz, esa ofrenda. Pero miren lo que dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí lo curioso es que cuando se llevaban esos animales al altar de bronce, esos animales, el que lo llevaba tenía que ponerle las manos en la cabeza al sacrificio, y entonces el animal era asesinado ahí. Y yo preguntaba, ¿cuál es la razón, Señor, que quieres que le estén agarrando la cabeza al animalito cuando iba a ser sacrificado? Yo creo que el Señor quería ver que pudieras entender lo terrible que es la muerte, lo tremendo que es tomar la vida de alguien, tomar la vida de algo vivo, tomar la vida de esos animales, porque
Dios quiere sensibilizarte, siempre quiere sensibilizarte. Ojalá que en esta tarde tú también puedas tomar al Señor Jesucristo y poder mirarle ahí cómo se desangró, cómo el Señor Jesucristo poco a poco fue perdiendo la vida ahí por ti, en favor tuyo. Pero quiero que notes que el culpable era el que estaba sosteniendo al animal. En este sentido, Jesucristo quiere que entiendas que el culpable eres tú, pero el que estaba siendo sacrificado era Él. Y Él quiere que tú lo comprendas, que comprendas ese sacrificio, que te puedas meter tanto en esta situación que fue el justo por los injustos, como si fuera el mismísimo Satanás, porque la serpiente siempre tipificó a Satanás, siempre fue un símbolo de Satanás. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la serpiente antigua de la que habla la Biblia siempre fue Satanás. Así es que, ¿cómo es que tenía que ser levantado el Señor Jesucristo como un Satanás, como un adversario de Dios? Pues era precisamente lo que Él venía representando cuando tú has pecado y has hecho las cosas independientes de Dios, te has erigido en enemigo de Dios, te has erigido también como un ofensor a Dios, como Satanás mismo lo es. Así que cuando el Señor Jesucristo está levantándose, recuerda que también hasta Poncio Pilatos dijo: le suelto a Barrabás, un verdadero malhechor. Pero la gente dijo: no, a ese suéltalo, a Jesucristo crucifícalo. Esto es lo que te está hablando, que el que estaba siendo levantado verdaderamente deberías de ser tú y debería de ser yo. Todos deberíamos de haber sido estando en esa cruz, porque finalmente todos íbamos a pagar con nuestra propia vida. Pero Él pagó por tus pecados y pagó por los míos, porque el Señor Jesucristo así era necesario que fuera levantado, para que si tú crees en lo que Él hizo, sepas que lo hizo a tu favor, en ese altar de bronce. Pero no solamente habla de eso, fíjate el otro aspecto, cómo es figura de juicio, inclusive también para la mismísima iglesia. Mira, vamos al Apocalipsis, al capítulo 1, versículos 10 al 18, y mira esta cosa tan increíble. Está el apóstol Juan en la isla de Patmos, y Dios se le está revelando y se le está mostrando, y cuando ve eso, pues para Juan fue un shock tremendísimo, como para cualquiera que puede mirar al Señor Jesucristo debería de ser. Mira lo que dice: yo estaba en el Espíritu, y sin estar en el Espíritu nadie podrá ver al Señor, Absolutamente sin santidad nadie verá al Señor. El Señor primero te tiene que dar vida, primero te tiene que limpiar, luego podrás mirarle. Pero mira lo que dice: estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo. ¿A dónde? A las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¡Ah, caray! Escribe esto, porque esto lo tienen que saber las iglesias, todas las iglesias. En la iglesia Palabra Verdadera también parece que está haciendo un estudio de Apocalipsis, y ellos han estado viendo mucho acerca de lo que Dios le ha estado diciendo a estas iglesias. También sería bueno que Palabra Verdadera, así se llama, ponlo así en tu Facebook, a lo mejor yo creo que sí puede llegar directamente ahí, ¿verdad? Y mi querido pastor Arturo, él está dando ese estudio, y es sumamente interesante también esto.
Y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Se acuerdan que hablamos del candelero que estaba en el lugar santo? Ese candelero, fíjense nada más lo que dice la Biblia que es ese candelero. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Todos estos materiales, todas estas cosas de las que está hablando, nos habla acerca de nuestro maravilloso Jesucristo. Y miren lo que dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante ¿a qué? Al bronce bruñido, refulgente como en un horno, al bronce bruñido. Curioso que en esta descripción nos hablara precisamente de esos pies, de bronce. ¿Por qué? Y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿De qué nos está hablando este asunto? Que el Señor venía caminando a las iglesias para decir, mira, este Cristo, los pasos de Cristo van encaminados a que las iglesias entiendan que hay juicio a causa de los pecados. ¿Cómo? El Señor pagó por tus pecados, pero también la iglesia puede cometer muchísimos pecados y muchas veces lo cometen hasta también como una generalidad. Las enseñanzas que las iglesias empiezan a tener, Dios te va a decir con estas cosas y con estos mensajes, les iba a decir de las cosas maravillosas que cada iglesia, cada congregación tenía en aquel entonces. Pero también les iba a decir y les iba a poner los puntos sobre las íes. Por eso iba a hablarles de cosas divinas, iba a hablarles de cosas que toda esta figura del Señor Jesucristo significa. Pero también tendría que hablarles acerca de lo que estaba mal y de lo que están haciendo mal. Desgraciadamente, ¿cuántas iglesias no hay que están haciendo solamente negocio? Todo lo que están haciendo porque únicamente hay codicia en sus ojos. Hay codicia. Dice, no buscan más que agrandar su vientre. No buscan más que las cosas materiales. Y piensan simplemente nada más en estar esquilando a las ovejas. Ahora debemos de entender este asunto. El Señor Jesucristo también muestra que este juicio también es para las iglesias. Así es que dense cuenta cómo esto habla. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Sabes que esa espada? Sabes que es su palabra. Esa espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Te imaginas lo que Juan sintió cuando tuvo esta visión? Mira nada más. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Esto que dice aquí, el que vivo y estuve muerto, nos está hablando precisamente de lo que ocurrió en ese altar de bronce. Cuando el Señor nos muestra que el Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz, Él muere en favor de todos nosotros. Tenía ese propósito. Pero esto es lo que debemos de tener de consuelo, que el Señor al tercer día se levantó de los muertos. He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Y tengo las llaves, escúchame bien lo que dice aquí, de la muerte y del Hades. Si alguien tiene el control de hasta cuándo vas a vivir, es Dios. Es muy importante que entiendas que Él también tiene el juicio. Es muy importante que entiendas que Él puede ver todas tus cosas buenas,
pero también ve tus cosas malas y te las va a puntualizar y te va a decir, mira, esto es lo que yo requiero de ti. Y esto es lo que quiero que quites de ti. Y esto es lo que te digo, que si no te arrepientes no tendrás parte conmigo y voy a quitar tu candelero. Porque el candelero precisamente son las iglesias. Esas iglesias son los que están dando la luz, esa luz que el mundo necesita. Pueden conocer a Jesucristo a través de la iglesia. Por eso es tan importante que apoyes tu iglesia local. Apoya a tu iglesia, querido. Trabaja para tu iglesia. No seas negligente con esto, porque el Señor dice, he aquí que tengo contra ti, que hablas mucho, pero haces muy poco. Hablas mucho, pero en realidad no haces lo que tú mismo predicas. Así que quiero que haya congruencia en cada uno de ustedes. Todas estas cosas están escritas para que te des cuenta de que Dios no ha dejado absolutamente nada al azar. Todo lo dejó perfectamente bien concatenado, todo perfectamente bien en secuencia, todo perfectamente bien acomodado, porque Dios es un Dios de orden y busca el orden en tu vida, busca el orden en tu vida espiritual también. Así como debes de tener orden en tu vida, en tu familia, debes de tener orden en tu trabajo, orden en tu manera de vivir. Dios quiere que tú también te ordenes, porque quiero que notes. Últimamente hemos estado oyendo mucho acerca de muerte y hemos oído de gente que se muere y no de COVID, de gente que se muere de muchas otras enfermedades. Estamos en un medio de una pandemia y cada vez estamos escuchando más gente que conocemos cercana que empieza a morir de esta enfermedad. Y ahí están las serpientes ardientes mordiendo al pueblo. Y el pueblo, con el solo hecho de que mirara al Señor Jesucristo, porque así como el Señor Jesucristo fue levantado, así era necesario, así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Señor Jesucristo fuera levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era necesarísimo que el hombre pudiera entender que había una oportunidad y que la muerte no tendría prácticamente ya ningún aguijón una vez que tú puedas mirar al Señor Jesucristo y también puedas ser honesto, sincero, humilde delante de Él, aprender de Él que era manso y humilde de corazón para poder relacionarnos de una manera adecuada y poder ser útil en las manos de Dios. Por eso, este altar también nos habla acerca de que todas sus útiles estaban hechos de bronce y esto nos habla que todo lo que era necesario para ese sacrificio, los tazones, los garfios, los braseros, todo eso que era necesarísimo para asesinar al animal ahí en ese altar, era importante que también fueran de bronce, pues el bronce significa juicio, el juicio de Dios. Pero Dios, en su justicia, no podía pasar por alto, así que Dios en su justicia permite que haya un sustituto para ti y para mí, el cual es el Señor Jesucristo. Todas estas cosas que eran necesarias necesitan tener también la misma resistencia y la misma fuerza y representan prácticamente lo mismo. Esos tazones iban a venir precisamente en bronce y era importante entender toda esta significancia. Y le harás un enrejado de bronce también de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce en sus cuatro esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. El animal tendría que ser colocado ahí y amarrado a los cuernos para poder ser sacrificado. Harás también entonces varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce también. Todo en ese lugar tenía que ser de bronce.
porque tenía que tener esa resistencia, porque precisamente en la cuestión de la muerte es cuando se requiere esa resistencia. Jesucristo pasó por la muerte porque no quiere que tú pases por eso. Él sabe lo débiles y lo frágiles que somos los humanos, en especial en ese tema de la muerte. Así que Él dice, déjame llevarlo por ti, déjame hacerlo por ti y déjame que entiendas que tienes que llevar este mensaje de este sacrificio de Jesucristo por todos lados, lo cual significan precisamente las varas. Las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado, porque el altar tenía que ser movido cada vez que tenían que mover todo el tabernáculo, y el pueblo de Israel se movía a la orden de Dios. Todos ellos tenían que moverse. Esto también nos habla cómo también necesitamos llevar el sacrificio de Jesucristo, fíjate, por todos lados. Por eso el apóstol Pablo decía, me propuse no saber otra cosa entre ustedes, sino a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Eso es lo que significaban aquellas varas. Esas varas, para que pudieran funcionar, tenía que haber sacerdotes que las estuvieran cargando en sus hombros. Así que Dios nos ha hecho sacerdotes también a nosotros. Jesucristo mismo fue el que fue a la cruz. Él mismo fue, como hemos visto, el altar. Él mismo fue la ofrenda, pero Él mismo fue el sacerdote. Y Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo, y la pongo porque la puedo volver a tomar. Pero Él ya hizo ese sacrificio. Él dice que con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Pero ahora a nosotros nos toca llevar este mensaje de liberación, este mensaje de redención, este mensaje de salvación a todas las criaturas. Y es que nosotros lo tenemos que llevar. Lleva este mensaje. Entiende que debes de compartir el evangelio. Muchas veces dicen, pero es que yo no sé hablar, yo no puedo hablar ni predicar, ni... Tienes que aprender que Dios puede utilizar hasta las piedras si tú te callas. Y déjame decirte que lo único que tienes que decir, como dijo aquel ciego, yo lo único que sé es que antes estaba ciego y ahora veo. Así que no hagas inútil el sacrificio de Cristo, sino permite que Él sea anunciado. Finalmente dice, lo harás hueco de tablas. De la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Algunos dicen que como estaba hueco eso, tenían que llenarlo de tierra y poner el enrejado para que encima se hiciera el sacrificio. Y muchas veces esos sacrificios tenían que ser quemados. Así que cuando eso se hacía y se hacían las libaciones, para todo tenía que caer en tierra. Ahora entendemos también el Señor Jesucristo cuando estuvo en Getsemaní, sus gotas del sudor de su frente, del sudor que le sobrevino en su agonía, eran como gotas de sangre que estaban cayendo en la tierra. Verdaderamente la sangre de Cristo nos limpia, nos expía, nos da la oportunidad de que nuestros pecados sean borrados con un solo sacrificio. Obviamente hay tanto que hablar de esto que por este tiempo no es posible hablar de tantas cosas, pero el domingo veremos otros aspectos muy importantes acerca de lo que es la muerte del Señor Jesucristo, y obviamente me referiré un poquito también a esta tremenda figura, a esta sombra de lo que vendría después. ¿Cómo es que todo esto nos habla acerca de nuestro maravilloso Jesús, de esa maravillosa ofrenda de amor, ese maravilloso sacrificio? Un sacrificio siempre se da para obtener un bien mayor, y ese bien mayor, el Señor Jesucristo dice que por el gozo puesto delante de Él, dijo, voy a ese sacrificio y lo voy a hacer. Eso que vio maravilloso el Señor Jesucristo y que lo motivó a decir, voy, estoy seguro que fue cuando vio que tus pecados y los míos serían pagados, pero que tú
y yo estaríamos en su presencia, sentados junto a Él, a la derecha del Padre. Tú y yo, sentados juntamente con Cristo, juntamente con Él. Por eso, Él es el que tiene el control de la vida y de la muerte. Si Él está a tu favor, tú tienes la vida y vida en abundancia. Oremos. Bendito Padre, yo te quiero dar muchísimas gracias por estas lecciones, Padre, y yo te suplico, Padre, que me muestres, Padre, lo que tengo que predicar para el domingo, Padre, que voy a tocar otros aspectos de esta misma porción de la Escritura, porque es importante hablar de la muerte y de todo lo que significó la muerte del Señor Jesucristo, porque todo eso mitiga, Padre, ese aguijón que todos tenemos con eso. Así que ayúdanos, Padre, ayúdanos y bendícenos, muéstranos de todo lo que tú tienes para tu pueblo. Y gracias, Padre, porque todo esto nos habla de esperanza, todo esto nos habla de tu gran amor, como dice tu palabra, para conocer la anchura, la altura, la longitud, la profundidad de ese amor de Cristo por nosotros, para que seamos plenamente capaces de entenderlo. Porque sin tu ayuda, sin el Espíritu Santo, es absolutamente imposible. Gracias, gracias, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues que Dios los bendiga. Nos vemos, recuerden, mañana a las 7. Los Yo Soy de Jesús. Los Yo Soy de Jesús. También. Yo Soy la Vid. Yo Soy la Vid. Ojalá les hubiera tocado Yo Soy la Puerta. No, Ay, también. Sí, son los 7. Sí, les va a tocar, pero hubiera sido... No, pero está muy bien, está muy bien. Todo es perfectamente bien y yo creo que no se lo deben de perder. Mañana... Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. No te lo pierdas. Cómo el Señor Jesucristo se nos presenta de tantas maneras para entenderlo. Así que busquen a Dios. El jueves estamos en un cafecito en el camino. ¿Con segunda de Pedro? Con primera de Sí, Pedro. con primera de Pedro. Primera de Pedro. Y también el viernes tenemos nuestra reunión de oración que está resultando ser un verdadero manjar, una delicia estar juntos orando y buscando la voluntad de Dios. Júntense, permítanse tener comunión con la iglesia, porque tener comunión con la iglesia es tener comunión con el Padre. ¿Saben algo que hemos visto? Es que todos estos tiempos de pandemia han hecho más activos a algunos y muchos ya tienen más estudios que los que tenían antes cuando no había una pandemia y que ahora se interesan más y buscan más al Señor. Y le quiero dar yo gracias a Dios por todos ustedes que se conectan. Que Dios les bendiga y que Dios les prospere. Oren por nosotros, oren por mí para que también no tenga estorbo en todo lo que en el desarrollo de esto. Mi salud ha estado a veces medio atacada, pero también todo ha sido abonado para que Dios se manifieste cada vez con más fuerza en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Que Dios los bendiga.